Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el estudio del artículo 79 del Código Penal, correspondiente con el delito de homicidio simple. La idea de esta lección es abordar tres temas que nos han quedado pendientes, que son sustanciales para la comprensión del delito que estamos estudiando. En concreto, ¿cuál es el tipo subjetivo? O como dijimos en el video anterior, la faz subjetiva de este delito, el nexo causal y, finalmente, los sujetos intervinientes en la comisión de este delito. Comencemos con el primero de los temas. En la parte superior de esta filmina, ustedes podrán observar el texto del artículo 79 del Código Penal. Tal como hemos dicho la lección pasada, el artículo básicamente lo que nos dice es que se aplicará una reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que este código no estableciere otra pena. Claro, la pregunta básica y elemental que uno se hace ante la lectura de este artículo es: ¿por dónde pasa la faz subjetiva del delito? Es decir, ¿es necesario para cometer el delito que el sujeto interviniente, el que desarrolla este comportamiento criminal, o en otras palabras, el que mate a otro, lo haga intencionalmente o no? Pues bien, primera lección básica y elemental que no solamente se circunscribe a este artículo, sino a todos los artículos que luego analizaremos a lo largo de esta materia. Todos los delitos son dolosos, es decir, tienen que desarrollarse de forma voluntaria e intencional. El sujeto tiene que tener intención de cometer el delito y, consecuentemente, producir el resultado lesivo. Todos. Esa es la regla. Ahora bien, ante toda regla existen excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, las excepciones tienen que ver justamente con aquellos delitos no dolosos, sino culposos. Los delitos culposos son aquellos que se caracterizan por la falta de intención en lo que hace a la producción del resultado lesivo. En este caso, uno puede comportarse de tal forma que le causa la muerte a otro, pero sin intención de producir ese resultado. El típico ejemplo es el de los homicidios viales, es decir, conduciendo nuestro vehículo, sin darnos cuenta, atropellamos a una persona. No queríamos matar a esta persona, pero lamentablemente nuestro comportamiento produjo la muerte de una persona. Como decía, la regla general es que todos los delitos son dolosos. La excepción es que algunos son culposos. El problema está en cómo detectamos los dolosos y los culposos. Pues bien, solamente van a ser considerados culposos aquellos delitos donde el legislador expresamente nos lo haga saber. ¿Cómo nos lo hace saber el legislador? Mediante la utilización de determinados términos. ¿Cuáles son estos términos? Bueno, la imprudencia, la negligencia, la impericia o la inobservancia de los reglamentos. Es decir, este artículo que estamos aquí leyendo, 79 del Código Penal, no hace referencia ni a un comportamiento negligente, ni imprudente, ni con impericia, ni con inobservancia de reglamentos. En consecuencia, lo que nosotros entendemos es que es un comportamiento doloso. Es decir, se requiere intención por parte del sujeto que está actuando. Ahora bien, cuando ustedes estudiaron Derecho Penal 1, habrán aprendido que el dolo, dependiendo del libro del cual estudie, es clasificado según dolo primario, secundario o eventual, o dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Eso varía, es decir, la terminología, según el libro. Algunos autores hablan de dolo primario y otros de dolo directo, otros de dolo secundario y otros indirectos,
y existe acuerdo con relación al término dolo eventual. Vamos a intentar explicar qué implica cada uno de estos tipos de dolo. El dolo directo es aquel dolo en el cual yo tengo la intención de desarrollar el comportamiento lesivo y producir el daño. Por ejemplo, yo tengo intención de matar a mi vecino. Para ello, pongo una bomba en su automóvil cuando sé que él, minutos más tarde, va a subirse. En consecuencia, mi comportamiento tiende directamente a causarle la muerte a mi vecino. Dolo directo. Ahora bien, supongamos que yo sé que mi vecino no conduce su automóvil, sino que a él lo pasó a buscar un chofer todas las mañanas por la puerta de su casa. Si yo pongo una bomba en ese automóvil, el cual es conducido por un chofer, un tercero, y al cual se subirá luego mi vecino, yo tengo dolo directo en cuanto a causar la muerte de mi vecino. Ahora bien, mi comportamiento, yo lo sé, causará indirectamente la muerte del chofer. Yo ahí tengo un dolo indirecto, porque si bien no tengo la intención de causar la muerte del chofer, mi comportamiento inexorablemente causará la muerte del chofer, pues el chofer es quien también estará en el momento de la explosión de la bomba en el automóvil. Ahora bien, existe un tercer tipo de dolo que es el dolo eventual. El dolo eventual tiene como nota característica que existe un pequeño apartamiento también con relación al resultado lesivo. La verdad es que yo no tengo una real intención de causar la muerte de este otro sujeto, pero yo sé, me represento que mi comportamiento puede causar la muerte de este sujeto. Y aún conociendo que mi comportamiento puede causar la muerte de este sujeto, aún representándome este resultado lesivo, yo decido actuar, como si no me importara, a fin de cuentas, la producción de este resultado lesivo. Si pasa, pasa. Esto podría ser ejemplificado con aquel individuo que decide conducir por pleno centro de la ciudad de La Plata, que es el lugar donde yo vivo, a las 2 de la tarde a 120 kilómetros por hora. Es prácticamente impensado, ¿sí?, que un sujeto que desarrolla ese comportamiento no se represente que un peatón puede cruzar por la calle, que uno puede atropellarlo y obviamente causar su muerte. Si yo, aún representándome esta muerte, decido continuar con mi comportamiento y efectivamente la muerte se produce, se me podrá atribuir el mismo en calidad de homicidio por dolo eventual. Pues bien, en este caso, artículo 79 del Código Penal, es indiferente si el comportamiento se da con dolo eventual, dolo secundario o dolo primario, o dolo directo o indirecto, dependiendo del libro es lo mismo. Lo único que se requiere es que el comportamiento sea doloso, nada más. Entonces, para que se configure el delito que aquí estamos estudiando, el comportamiento tiene que ser doloso. Una cuestión no menor. Es muy importante, cuando uno analiza los casos en concreto, subdividir lo que sería la faz objetiva de la faz subjetiva del estudio del caso y del delito. ¿Qué quiero decir con esto? La faz objetiva tiene que ver con todo aquello que uno puede observar directamente por sus sentidos que ocurre en el mundo exterior y que es descrito directamente por el legislador. En este caso, la faz objetiva del delito es darle muerte a otro sujeto, matar a otro. La faz subjetiva, como decía, tiene que ver con lo que ocurre adentro de la cabeza del individuo. Tener efectivamente la intención de causarle la muerte a otro. Para que se perfeccione el comportamiento delictual, lo que se requiere es que se den ambas partes, inexorablemente. No basta con que se dé una, sino que se tienen que dar las dos. Aquí yo les puse en la filmina
el caso del jabalí. ¿Qué es esto del caso del jabalí? Bueno, es un caso que muy probablemente lo encuentren en los libros en los cuales ustedes estudien esta temática. Supongamos lo siguiente, yo quiero darle muerte a un jabalí. Yo soy un gran cazador. Me escondo en el bosque, en altas horas de la noche, observo que un jabalí pasa por lo lejos, tomo mi rifle y le disparo. Perfecto, acierto en el blanco. Cuando me acerco, advierto que no era un jabalí, sino que era una persona. En consecuencia, no maté un jabalí, sino que maté una persona. La pregunta es, ¿cometí el delito de homicidio? Bueno, alguien que no analice mucho el caso y que responda rápidamente y de forma un poco atolondrada, me va a decir que sí, que yo cometí el delito de homicidio porque maté a otro. Claro, el problema es que no cometí el homicidio simple, que es el que estamos estudiando y que es el que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que yo maté a otro, lo que no se da es la fase subjetiva requerida para la consumación del delito. Como decía, el tipo subjetivo requiere tener dolo. En consecuencia, en este caso, no ha habido dolo. Yo, cazador, estaba convencido de que el objeto que pasaba por delante mío era un jabalí. Por eso es que disparé. Entonces, independientemente de que mi resultado haya causado la muerte de una persona, no lo hice intencionalmente. Eventualmente, dicha muerte se me puede imputar como un homicidio culposo, que ya lo vamos a estudiar más adelante, pero, y esta es la respuesta correcta, no como un homicidio simple, doloso, intencional, porque justamente lo que faltó fue eso, intención, en cuanto a la producción del resultado lesivo, muerte. Después van a haber otros casos que aquí no los vamos a tratar, tiene que ver con la aberratio ictus, ahí en la filmina dice ictus, pero es ictus con C, ictus, que en concreto se corresponden con el error in persona, desviación del golpe, error en el objeto. Eso se los dejo a ustedes para que los repasen en los libros, que es una temática bastante importante, aunque, vale aclarar, bastante compleja en cuanto a su estudio. Vamos a pasar al segundo de los temas que aquí nos ocupan, que tiene que ver, concretamente, con el nexo causal. ¿Qué es esto del nexo causal? Bueno, algo bastante sencillo. Tiene que existir, para que se dé este delito, una relación, es decir, un vínculo, un nexo entre comportamiento y resultado. Es decir, el resultado tiene que ser la consecuencia de este comportamiento. O, en otras palabras, el resultado tuvo que haber sido causado por este comportamiento. Y por supuesto que ahí existen un sinfín de teorías que no hacen tanto el estudio de esta materia, Derecho Penal 2, sino el estudio de la primera materia que ustedes estudiaron, relativa al Derecho Penal, que es Derecho Penal 1. En concreto, en teoría del delito, ustedes han estudiado el nexo causal, o la relación de causalidad, o vínculo causal. El nombre depende un poco, o va a estar supeditado al libro del cual ustedes hayan estudiado. Que son diversas teorías que tienden a explicar cómo es que consolidamos este nexo entre comportamiento y resultado. Ahí van a estudiar la teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría de la causalidad adecuada, o, más modernamente, la teoría de la imputación objetiva. ¿Mm? Lo importante es que el resultado tuvo que haber sido causado por este comportamiento y no por otro. Nuevamente, queda en ustedes estudiar con profundidad estas teorías, que reitero, no hacen concretamente al estudio de esta materia, sino al estudio de Derecho Penal 1. Vamos al tercer tema que nos ocupa. Sujetos intervinientes. Como yo les dije en el primer video, todo delito tiene por lo menos dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel individuo que se comporta típicamente, en consecuencia, es aquel individuo que a fin de cuentas termina por cometer el delito. En este caso, el sujeto activo, también denominado victimario, no víctima, sino victimario, es el individuo que da muerte a otro, independientemente de la forma en que lo haga. Ya dijimos que es indiferente ello.
El sujeto activo puede ser cualquier persona. Yo puedo cometer un homicidio, como puede hacerlo mi vecino, mi hijo, mi esposa, mi madre, etc. Es decir, no hay ningún condicionante para cometer este tipo de homicidio. Y esto vale aclararlo porque, como luego lo veremos en el transcurso de esta materia, hay algunos tipos penales que requieren, para cometer el delito, ciertas calidades personales. Por ejemplo, ser funcionario público, pertenecer a una fuerza de seguridad, tener una relación de parentesco entre víctima y victimario, etc. Bueno, en este caso no hay condicionantes, no hay límites, cualquier persona puede ser sujeto activo, es decir, cualquier persona puede cometer el delito de homicidio. Contracara de la moneda, el sujeto pasivo, es decir, quién es el lesionado, jurídicamente hablando, quién es la víctima. Nuevamente, no existe condicionante, ni requisito alguno. Cualquier persona puede ser víctima de un homicidio. El único condicionante es el que analizamos en la clase pasada, correspondiente con ser una persona que ha nacido y que no ha muerto. Es decir, a partir de que una persona nace, puede ser víctima de un homicidio. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona muere. Previo al nacimiento no hay homicidio, sino que eventualmente hay aborto, y con posterioridad a la muerte tampoco hay homicidio. Por ejemplo, si yo ataco un cadáver, creyendo que es una persona con vida, no voy a estar cometiendo el delito de homicidio. ¿Por qué? Porque aquello a lo cual estoy atacando no tiene vida. Al contrario, es un cadáver. Yo no puedo matar a aquello que ya está muerto. Entonces, en ese caso no habría homicidio. Una cuestión aparte, que aquí yo lo pongo en la parte más baja de la filmina, tiene que ver con el homicidio piadoso. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, existen algunas situaciones de rotunda excepcionalidad en la cual, o en las cuales, algunos legisladores, y digo algunos legisladores en el sentido de algunas legislaciones, contemplan ciertas reglas de exclusión de responsabilidad. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A la eutanasia o a la muerte digna? Creo que todos ustedes saben qué es esto de la eutanasia. Básicamente es darle muerte a una persona a fin de aliviar sus sufrimientos. Se da en casos de enfermos terminales, de personas que no tienen altas expectativas de vida o, aún teniéndolas, sus vidas serían altamente sufridas, ¿sí? Personas con enfermedades realmente graves y que les generan padecimientos constantes en su día a día. Bueno, algunas legislaciones comparadas, es decir, de otros países, legitiman, es decir, avalan, validan, permiten la eutanasia, es decir, darle muerte a estas personas. ¿A fin de qué? A fin de alivianar su sufrimiento, a fin de acabar con su vida. Bueno, nuestra legislación penal argentina, o nuestra legislación en general, mejor dicho, no permite la eutanasia. Es decir, si nosotros le damos muerte a algún sujeto, sea por el motivo que sea, vamos a estar cometiendo un delito. En este caso, el delito de homicidio. Independientemente de que tengamos loables fines al hacerlo, es decir, que queramos ayudar a esta persona, aliviar su sufrimiento, terminar con sus padecimientos. Bueno, la legislación argentina en este caso nos castigaría por homicidas. Ahora bien, lo que sí existe, y por eso toco el tema, es una norma, una ley concretamente que es la 26.742, que legisla lo que se conoce habitualmente como muerte digna, o también conocida como eutanasia pasiva. ¿Qué es esto de eutanasia pasiva? Bueno, es aquel procedimiento en el cual se suspenden directamente los tratamientos. Obviamente que es un supuesto que se da en casos rotundamente excepcionales. Luego lean ustedes la ley por sí mismos, por ustedes mismos, analicen cuáles son los condicionantes, los requisitos, pero se dan situaciones excepcionales donde hay personas que obviamente tienen graves enfermedades, que pueden estar en etapas últimas de una enfermedad que puede acabar con su vida, y a fin de alivianar sus sufrimientos, lo que permite el legislador es suspender los tratamientos, siempre y cuando esta persona esté de acuerdo, o sus familiares, cuando ésta no puede dar su consentimiento,
Pero no es que se le da muerte a esta persona, sino que directamente se evita salvar artificialmente su vida, es decir, intervenir para que esta persona perdure en el tiempo. Reitero, no se quita ni se legitima quitarle la vida a una persona, sino suspender los tratamientos. Hasta aquí llegamos con la segunda lección, dando por culminado el artículo 79 del Código Penal. Quedarán ustedes estudiarlo con más detalle a partir de la lectura de los libros que ustedes tengan, y quedo a disposición para cualquier tipo de preguntas que quieran hacer. Hasta luego.